a darle la bienvenida esta noche a la doctora Iscay Ronderos Botero. Ella es médico internista nefróloga, magíster en educación, es miembro del Comité de la Mujer y del Comité Cardiorrenal de Asocolnef. Y hoy pues vamos a hablar y a tocar un tema muy interesante, de pronto al cual a veces no hacemos diferencia, pero que en realidad sí hay ciertos puntos en los que tenemos que detenernos y, y diferenciar la hipertensión entre la mujer y el hombre y esta vez vamos a hablar un poco sobre actualización sobre hipertensión arterial en la mujer con enfermedad renal crónica. Muchas gracias, doctora Iscay, y podemos dar inicio. Bueno, muy buenas noches a todos los colegas reunidos en este webinar. Pues la idea el del día de hoy es hacer, la charla se llama actualización sobre la hipertensión en la mujer con enfermedad renal crónica, pero realmente yo creo que no vamos a actualizarnos, vamos a conocer y eso fue lo que me pasó al preparar este tema, porque realmente sobre la mujer en muchos aspectos de la vida no hay diferenciación con el hombre y realmente lo que vamos a encontrar es que sí, y es lo que hemos venido encontrando en el tiempo, es que sí hay diferencias que hacen que debamos entender que más adelante hay que hacer aproximaciones diferentes a a las diferentes patologías que presenta la mujer. Entonces, para empezar el día de hoy, entonces iniciamos con el camino que vamos a recorrer. Vamos a hablar primero sobre unos hechos que se están dando en la mujer con enfermedad renal crónica e hipertensión arterial. ¿Cuáles son esos factores diferenciales en la fisiopatología de la hipertensión arterial y de la enfermedad renal? ¿Cómo vamos a hacer el enfoque de de la hipertensión arterial y el manejo de la hipertensión arterial en la mujer con enfermedad renal crónica y cuáles son esos aprendizajes finales? Entonces, vamos a hablar acerca de los hechos, acerca de la hipertensión y la enfermedad renal en la mujer. Entonces, un hecho grande que lo dicen siempre, sea para hombre o para mujer, es que la hipertensión es causa de enfermedad renal, factor de progresión hacia enfermedad renal crónica, factor de riesgo cardiovascular y factor de riesgo de mortalidad. ¿Qué hay de hechos en la mujer? Entonces, en la hipertensión. La hipertensión en la mujer cambia a lo largo de la vida y ya lo vamos a ver por qué. ¿Dónde vamos a ver mayor incidencia en las mujeres? En las mujeres mayores de 75 años. El NANES 2011-2014 encontró que las mujeres mayores de 75 años presentan 85% más hipertensión versus 79% en los hombres. Se empieza a ver en la sexta década de la vida esta diferencia entre los hombres y las mujeres, pero incluso hay estudios que hablan de que desde los 30 años esta diferencia se empieza a ver. Hay mayor riesgo cardiovascular en la mujer, ya que si vemos que elevaciones de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial hace que el 10% de los hombres se aumente el riesgo cardiovascular, pero el 25% se aumenta el riesgo cardiovascular en las mujeres. ¿Cuál es la hipertensión arterial que se presenta en la mujer? Es la hipertensión de tipo vascular, donde encontramos una resistencia vascular periférica aumentada y una relación alta entre la velocidad y el índice de la onda de pulso aórtica. Hechos de la enfermedad renal crónica en la mujer. Entonces, sabemos que la enfermedad renal crónica entre el estadio 3 y 5 hay mayor prevalencia en la mujer. Pero en el estadio 1 y 5 hay mayor prevalencia en los hombres, pero esto se debe a que los hombres tienen mayor albuminuria que las mujeres, por eso su espectro de prevalencia en la enfermedad renal crónica aumenta en todos los estadios. Sin embargo, la mujer progresa menos que el hombre a enfermedad renal terminal. Las mujeres reciben menor hemodiálisis e inician con tasas de filtración las terapias de reemplazo renal menor que el hombre, 9 milímetros versus 11 milímetros. Hay un mayor efecto de los estrógenos en la mujer. Hay factores que influyen sociales como el estilo de vida, que es un poco diferente en la mujer versus en los hombres. La mujer es menor diagnosticada y tiene menor acceso al cuidado, sobre todo al cuidado primario, y las mujeres en teoría tienen menor conocimiento o menor conciencia de enfermedad renal crónica. Esto es unos hechos que trajo a cabo
el editorial que salió en el 2018 acerca de del Día Mundial del Riñón y que coincidió exactamente con el Día de la Mujer. Entonces hicieron un editorial donde destacan cuatro hechos principales. Uno, el acceso al cuidado médico, que hay gran diferencia, tienen mayor acceso los hombres, hay menor acceso de las mujeres. No se entiende cuál es la razón por la cual hay esta menor diferencia. Fuera de eso, hay unas enfermedades autoinmunes en el desarrollo de la enfermedad renal crónica, como el lupus, la artritis reumatoidea y la esclerosis sistémica, que son más prevalentes en las mujeres. Y tenemos el embarazo como un factor, un reto de las mujeres único, evidentemente, y que nos lleva a tener más riesgos de injuria renal aguda, enfermedad renal crónica y a que aflorezcan o que se activen las enfermedades autoinmunes. Y hablando de diálisis crónica, lo que ya sabemos, menos mujeres que hombres están en diálisis, menos mujeres tienen fístulas arteriovenosas. Se cree que la razón principal es física y es porque los vasos de las mujeres son menos, son pues más débiles y hacen que las fístulas no progresen y por esta razón tienen menos que los hombres, pero pues realmente es una razón que está a ser estudiada. Y lo otro es con respecto al trasplante renal. Las mujeres se trasplantan menos que los hombres, se reciben menos en lista de espera, pero son más donadoras que los hombres en donante vivo. Datos a tener en cuenta en la mujer sobre la hipertensión arterial en la enfermedad renal crónica. O sea, la hipertensión arterial sabemos es causa de enfermedad renal y la hipertensión puede ser secundaria a la enfermedad renal por sí. La prevalencia en la población que tiene enfermedad renal crónica e hipertensión está entre el 60 y 90%, indistinto que sea hombre o mujer. Pero entre las mujeres la prevalencia de hipertensión en la enfermedad renal crónica es del 84%. Y como ya sabemos, la hipertensión es de tipo vascular, con un aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Qué otros factores debemos tener en cuenta en la mujer, además de los factores de riesgo tradicionales? Entonces, acordémonos que hay factores de riesgo que pueden influir también en la progresión de la enfermedad renal y en la hipertensión. Entonces, las enfermedades autoinmunes, el embarazo con su diabetes gestacional, la menopausia temprana, los trastornos de del embarazo como la hipertensión, la preeclampsia, los recién nacidos de bajo peso, los partos pretérmino. Y la depresión también como un factor, además de los factores que ya conocemos. Y aquí, en esta diapositiva también de riesgo cardiovascular, quiero que conozcamos los factores emergentes que son subreconocidos y los factores únicos no reconocidos muchas veces, que nos pueden llevar tanto, pues aquí habla sobre enfermedad vascular isquémica e insuficiencia cardíaca, pero yo creo que también aplican para nosotros en la enfermedad renal. Entonces, además de los determinantes sociales y los determinantes biológicos que ya conocemos y los factores de riesgo cardiovasculares, pero quiero detenerme en la depresión, en el estrés, en las enfermedades autoinmunes, en los tratamientos oncológicos como la radioterapia y la quimioterapia y en la polución ambiental que tienen un factor y están generando cambios a nivel cardiovascular y a nivel de la microvasculatura. Los factores de riesgo cardiovascular únicos y no reconocidos como la menopausia precoz, la terapia hormonal, la menarquia, el síndrome del ovario poliquístico, la falla ovárica, la preeclampsia, la hipertensión asociada al embarazo, la diabetes gestacional, el parto pretérmino y el recién nacido de bajo peso. Y pues, ¿qué tenemos o qué nos muestra acá? Entonces, aquí hablamos de la Corte Crick que salió en el 2010 donde pues es como el acercamiento que se hace a una comparación entre hombres y mujeres con enfermedad renal e hipertensión arterial y lo que se encuentra es que hay menor alcance de metas en las mujeres versus a los hombres. Pues esto es como el primer acercamiento que tenemos a esto y es uno de los pocos que tenemos porque es una corte muy, muy grande de pacientes. El otro estudio es una revisión sistemática y un metaanálisis que es
lo que nos muestra es que los hombres tienen mayor riesgo de progresar, los hombres con hipertensión y enfermedad renal crónica tienen mayor riesgo de llegar a progresar y de llegar a enfermedad renal terminal, pero sin embargo no deja de ser importante ver que aunque son más los hombres, en las mujeres que tienen hipertensión, todas tienen mayor riesgo en todas las cortes y en todos los estudios de llegar o de progresar más que las mujeres normotensivas. Y eso es lo que yo quiero destacar de este paper. Entonces, pues vamos a hablar entonces de factores diferenciales en la hipertensión arterial y en la enfermedad renal crónica en la mujer. Vamos a hablar de los factores que influyen en la hipertensión arterial durante la vida. Entonces, vemos que las cifras de tensión arterial se comportan a lo largo de la vida a través de mostrar los estrógenos y de tener los andrógenos en los hombres. Entonces vemos que en las mujeres tenemos una carga que va aumentando en la pubertad, que se mantiene más o menos constante y que cae hacia la menopausia y que pues obviamente después de la menopausia casi que cae a cero. Y con los hombres pues tienen constante los andrógenos están de manera constante y con el paso del tiempo, pues lo van cayendo, pero no caen del todo como si caen los estrógenos en la mujer. ¿Qué es importante de encontrar? Entonces, vemos cómo se comporta. El cuadrito azul se refiere a los andrógenos o a la presencia de los andrógenos y los hombres y el rosado es el de las mujeres. Entonces, ¿qué vemos? La presión arterial y la hipertensión en los hombres permanece constante. Es más alta que en las mujeres en las primeras etapas de la vida y se mantiene constante y en algún momento, como la mujer es más baja que los hombres en la pubertad y en los primeros años y hasta la premenopausia, donde con el paso del tiempo va aumentando, pues vemos como el hombre es más constante y la mujer aumenta su tensión arterial en la medida que van cayendo los niveles estrogénicos. Lo mismo pasa con la presencia de la hipertensión, por eso vemos que se ven más hipertensión por encima de los 75 años en las mujeres. La hipertensión arterial sistólica, ay, perdón. La hipertensión arterial sistólica es más, mm, la hipertensión arterial sistólica es más prevalente en en los hombres en las etapas más jóvenes y más prevalente en las mujeres en las etapas adultas. Los receptores AT1 son mayores, de angiotensina 1 son mayores en la juventud en los hombres que en las mujeres y esto cambia con la caída de los estrógenos a lo largo de la vida y se vuelve más en las mujeres que en los hombres en la edad adulta. La reabsorción de sodio es menor en las mujeres en la edad, en la edad juvenil y se cambia con el paso de los años siendo mayor o igual a los hombres en la edad adulta mayor. Y la biodisponibilidad del óxido nítrico es mayor en las mujeres en la juventud y menor en los hombres y pasa lo mismo. Con el paso de los años esto cambia. ¿Qué hacen las hormonas sexuales como reguladoras de la presión arterial? Lo que han encontrado es que la tensión arterial es baja en la juventud, tiene un efecto cardioprotector en la premenopausia. Cuando hay picos estrogénicos, o sea, en la fase luteínica, o sea, en la mitad del ciclo menstrual de la mujer, es cuando más presiones arteriales bajas tenemos, eso es importante. El progestágeno nos ayuda a hacer reabsorción, pues es un importante antagonista de la aldosterona y evita la reabsorción de sodio. La regulación de la endotelina 1 y el óxido nítrico también está regulada por la presencia de los estrógenos. ¿Qué pasa también con el sistema nervioso autónomo? Hay diferencias en el balance neuronal central simpático, hay cambios fisiológicos en el sistema simpático, aumento de la actividad simpática con el paso de los años, lo que nos produce los cambios que tenemos en el momento de la menopausia. Y en el endotelio, pues vemos cambios en la endotelina 1, que está regulada por los estrógenos, hay mayor vasodilatación y mayor natriuresis, y en la menopausia, pues se ve menor disponibilidad del óxido nítrico.
Este cuadro, pues, esta gráfica me pareció muy importante porque refleja las diferencias en las investigaciones y lo que se ha encontrado con respecto a por qué las mujeres tenemos una diferencia en la manera y somos más protegidas y por qué tenemos menos hipertensión en el momento en la juventud. Entonces, vemos que está el símbolo masculino, el femenino, el cuadrito verde es que está presente, el cuadrito rojo es que no está presente. Entonces vemos hacia la parte para los dos, en el hombre está presente el angiotensinógeno, en la mujer no, la angiotensina 1. La enzima convertidora de angiotensina se va para la vía hacia la angiotensina 2 y en la mujer se va para la enzima convertidora de angiotensina 2 y hacia la angiotensina y ahí pasa al angiotensinógeno y de aquí pasa al receptor de angiotensina 2 R más R, que qué efecto tiene al final y que no lo tiene en el hombre, que retiene menos sodio y menos agua, disminuye la inflamación, disminuye la proliferación celular y hay disminución del remodelado tisular. En el hombre, al contrario, no vemos este paso. ¿Y qué sucede con diferenciadores a nivel renal? Entonces vemos que en el hombre hay mayor reabsorción de sodio en el túbulo proximal y en la mujer lo que vamos a ver es mayor actividad de los transportadores de sodio en el túbulo distal y en el asa de Henle y mayor excreción de sodio. ¿Y qué pasa finalmente cuando tenemos hipertensión o tenemos enfermedad renal crónica? Lo que encontramos es que con el paso de los años se van perdiendo las fibras de elastina, se va aumentando la presión arterial, se va engrosando las arterias mayores, se va aumentando la presión de pulso, afecta el corazón, incrementamos esta presión al la microcirculación, lo que nos lleva a un daño mayor de enfermedad, en la enfermedad renal crónica y pues al riesgo de stroke y de ACV, perdón, y esto está potenciado además en la mujer por la menopausia y sus cambios relacionados con la activación del sistema renina-angiotensina, la menos disponibilidad de óxido nítrico y la activación del sistema nervioso simpático. Entonces, todo esto incrementa la resistencia vascular sistémica, que es lo que más vemos en la mujer, e incrementa pues el daño renal. ¿Cómo vamos a enfocar la hipertensión en la mujer con enfermedad renal crónica y qué situaciones especiales nos vamos a ver? Entonces, yo creo que es un enfoque multidimensional que tiene que ver con la presencia de las etapas de la vida, la diferencia que vamos a encontrar, que tiene que ver con el grado de enfermedad renal, dado por su tasa de filtración o por la presencia de albuminuria, con los factores de riesgo adicionales y con las causas de la enfermedad renal crónica que van a hacer que nosotros tengamos que hacer ese abordaje cuando tenemos una mujer con enfermedad renal crónica e hipertensión arterial. Entonces, pues debemos tener en cuenta esto del enfoque multidisciplinario con las etapas de la vida. Bueno, entonces, sabemos que en la adolescencia, pues esto habla de hipertensión principalmente, pero también lo podemos traer y extrapolar un poco para trabajar, porque también vamos a tener mujeres con cambios a lo largo de la vida que tienen enfermedad renal crónica. Entonces, en la adolescencia y en la adultez joven, pues considerar las causas secundarias en esta etapa. En la otra etapa, en los años reproductivos, pues debemos tener todos los cambios que pueden haber y los riesgos que hay cuando tenemos una mujer con enfermedad renal crónica e hipertensión y está en edad reproductiva y se quiere embarazar, los riesgos de preeclampsia, cuando tenemos una mujer con hipertensión, enfermedad renal y síndrome ovario poliquístico, con amenorreas, cuando debemos hacer hablar con esta mujer para revisar si va a ser, cómo va a ser su contracepción, si la quiere hacer, qué tipo le conviene más y cómo nos debemos acercar a ella. Entonces debemos tener en cuenta en qué etapa de la vida está esta mujer que está con nosotros. Si se quiere embarazar y quiere hacer una reproducción asistida, qué riesgos tiene, qué riesgo puede hacer más allá. Y cuando vemos a la mujer que está llegando a la perimenopausia, a la menopausia, ver todo lo que tiene que ver con si conviene o no la presencia de terapia de reemplazo hormonal, qué tanto esto va a afectar y
cómo estamos en la adultez, en el adulto mayor, en la mujer adulta mayor, qué vamos a hacer, cuál es el objetivo de la presión, qué vamos a tener, qué efectos queremos ver en esta mujer, qué la está afectando, cuál es su fragilidad. Entonces, todo este tema lo tenemos que tener en cuenta en este factor, en esta parte del enfoque multidimensional. Y las otras partes, pues obviamente la causa y el grado de enfermedad renal crónica, la albuminuria y otros factores de riesgo adicionales pues hacen que nosotros tengamos que hablar sobre si es el grado de tasa de filtración, cuál es el inicio del tratamiento hipotensor adecuado, cómo es el control de la tensión arterial, qué tipo de medicación hipotensora debemos tener, la escogencia de la medicación para el grado de albuminuria, lo mismo, qué pronóstico podemos tener y hacia dónde queremos ir cuando tenemos una mujer con enfermedad renal crónica. ¿Qué causas vamos a tener? Con la causa tenemos que tener en cuenta que la hipertensión arterial como causa de enfermedad renal crónica y las enfermedades autoinmunes que son más frecuentes, que también nos afectan también y nos llevan a mayor hipertensión y factores de riesgo adicionales como la enfermedad coronaria, la falla cardíaca, el accidente cerebrovascular, el embarazo, el uso de fertilización in vitro que podemos tener y que debemos tener en cuenta de forma pues como holística para hacer el acercamiento a la mujer con enfermedad renal. Y dentro de esos, dentro de esa, pues como enfoque que debemos tener nosotros hacia la mujer con enfermedad renal e hipertensión arterial, pues cabe mencionar que hay que tener en cuenta cosas que son propias de la mujer y que pues este es uno que habla sobre más que todo sobre hipertensión y sobre un enfoque hacia ese lado, pero sí yo lo extrapolé porque también cabe en las mujeres con enfermedad renal, entonces necesitamos revisar el tema social como factor, como son la pobreza, como es la inequidad al acceso de cuidado, como es que no se tiene, no hay evidencia profunda sobre cómo se debe hacer para manejar a la mujer con enfermedad renal crónica. No hay una evidencia profunda al respecto, no hay precisas, no hay guías que nos digan exactamente cómo hacerlo. Entonces, ese es un factor determinante social. ¿Cómo está metabólicamente esta paciente que tiene enfermedad renal crónica? ¿Cómo está su estado de inflamación? Si es obesa o no. El estilo de vista, el estilo de vida sedentario que tanto se ve en las mujeres con enfermedad renal y el tipo de vida que se lleva. La parte vascular, donde vamos a volver a hablar otra vez nuevamente de la disfunción endotelial que presenta la mujer, cómo está la activación del RAS, cómo es la sensibilidad al sodio, las diferencias fisiológicas que vamos a encontrar, el engrosamiento vascular y pues la aproximación a la enfermedad renal crónica. Y desde el punto de vista reproductivo, otro factor, volvemos a hablar de lo mismo, de los desórdenes menstruales, de la fibrosis uterina, de la endometriosis, del síndrome ovario poliquístico y todos estos desenlaces adversos que tenemos en el embarazo y la presencia de la menopausia. Entonces, hay que tener en cuenta bastantes factores para poder pues hacer un abordaje que nos pueda hacer como más útil desde el punto de vista de la mujer con hipertensión y enfermedad renal crónica. Bueno, y pues pasemos a un tópico muy especial y ese es el tópico de la preeclampsia en la mujer con hipertensión y enfermedad renal crónica. Esta corte nos muestra, ellos tomaron una corte retrospectiva desde el año 1982 hasta el 2012, donde revisaron aproximadamente 2.751.000 embarazos totales y lo que hicieron fue ver retrospectivamente qué presentaban en términos de preeclampsia, de parto por cesárea, de hipertensión, en mujeres que fueran normotensas con hipertensión crónica y embarazo, mujeres con enfermedad renal crónica y mujeres con hipertensión crónica y enfermedad renal crónica, que son las de la derecha. Entonces, lo que nos muestra ahí, y yo lo tengo
Pues lo traje aquí solamente y lo traje en grande, sobre todo la preeclampsia para mostrarles que obviamente la mujer que tiene enfermedad renal crónica e hipertensión arterial, el porcentaje fue mayor, sobre todo en el momento, pues al hacerlo así, solamente mirando el porcentaje. Ya de alguna manera cuando se ajusta eh, esta este porcentaje, cuando se ajusta el riesgo, se ve que la hipertensión crónica es un poquito mayor que la hipertensión crónica más enfermedad renal, pero sin embargo no deja de ser un porcentaje muy alto la presentación y el riesgo que hay de que las mujeres con hipertensión y enfermedad renal que se embaracen hagan preeclampsia. Y entonces, hablando de la preeclampsia, pues sabemos que la definición habla sobre la tensión arterial sistólica mayor o igual a 140, la diastólica mayor o igual a 90 después de la semana 20, o un aumento súbito de la tensión arterial que ya venía elevada, o un ajuste que se haya que hacer inminente en la medicación hipotensora, acompañado sí o no de proteinuria definida como mayor de 300 miligramos por 24 horas, aumento de la proteinuria y o acompañada de lesión hepática, daño neurológico, alteración hematológica y o retardo del crecimiento fetal intrauterino. Esta es como la definición que nos hacen de la preeclampsia, el de la presión arterial acompañada de uno de los otros tres factores. ¿Y qué hicieron? Pues midieron unas pocas embarazadas y miraron que tenían enfermedad renal crónica y les midieron y les encontraron que los factores que daban predictores de preeclampsia en la mujer con enfermedad renal crónica y embarazo eran la proteinuria mayor de 1 gramo y la hipertensión arterial preexistente. Entonces, pues eso nos lleva a mostrar la importancia que tiene la relación de la placenta y el riñón, que también nos lo trae a colación en el editorial del año 2018, donde nos muestran cómo de la placenta al riñón la preeclampsia puede inducir daño renal permanente vía la injuria renal aguda, daño tubular y pérdida de podocitos. Y del riñón a la placenta, la enfermedad renal crónica como tal puede inducir disfunción placentaria con un incremento del riesgo de parto pretérmino, de desórdenes de la hipertensión del embarazo y preeclampsia, obviamente. Esto nos quiere decir que la placenta y el riñón son dos órganos que están ampliamente vascularizados, que filtran la sangre, que están compartimentados y que son unas máquinas sofisticadas metabólicas, lo que hace, y ellas llegan a la conclusión que cuando se ha visto y cuando se hace, el embarazo es una ocasión fundamental para hacer diagnóstico de enfermedad renal crónica. ¿Y qué pasa con los desórdenes hipertensivos si tenemos enfermedad renal crónica y nos embarazamos y hay unas enfermedades maternas y qué puede pasar al final? Entonces, pues han encontrado que em, los pacientes con gestación múltiples, con deseos de fertilización in vitro, que son nulíparas y de edad mayor, con hipertensión, obesidad, diabetes o enfermedad renal o hipertensión y enfermedad renal, pues presentan el momento cambios hemodinámicos en la adaptación en el momento del embarazo, alteraciones en la vía de los balances de la placenta, que nos lleva pues al envejecimiento prematuro de la placenta, a una activación del renina-angiotensina, a la angiogénesis e inflamación de la placenta, lo que nos lleva a disfunción endotelial, inflamación y un estado procoagulante, que nos lleva a complicaciones cortas a largo plazo que nos pueden llevar pues a desencadenar múltiples enfermedades cardiovasculares, entre ellas la progresión a enfermedad renal terminal. Entonces, pues conociendo esto y conociendo todo esto del abordaje y recomendaciones de tratamiento, Ese es otro milagro. entonces, Trabajo de que Helber. Y necesito, no, ya no me dieron. entonces vamos a encontrar primero que para tratar la paciente, las mujeres con Para- enfermedad renal y hipertensión arterial necesitamos un objetivo. Entonces, definitivamente no hay una meta específica determinada para mujeres.
ni siquiera en el estudio Sprint, que es el que nos está dando la pauta para la meta de presión arterial con menor reducción de eventos cardiovasculares, tuvo el grupo o el porcentaje esperado de mujeres que se quería. Entonces, digamos que ellos esperaban tener el 50% de mujeres, pero solo se representó en este estudio el 35% de las mujeres. Entonces, pues realmente no hay una meta específica para las mujeres, sino que estamos hablando sobre metas que se dan para toda la población en general. Entonces, digamos que todos los trabajos hablan de del sprint y desde las guías CADIGO para hablar sobre meta de tensión arterial sistólica que debe ser menor o igual a 120 milímetros de mercurio, que nos lleva a una reducción de eventos cardiovasculares en un 25% y de muerte en un 27% en enfermedad renal crónica, específicamente. No hay diferencias en cuanto a progresión en las diferentes metas evaluadas, pero pues finalmente con el tema del riesgo cardiovascular, pues hace que CADIGO la recomiende menor o igual a 120. Se presentó cuando se lleva al grupo de más control o de control más, más fino, se encontró más tasa de injuria renal aguda, pero fueron completamente reversibles en el tiempo y pues realmente no representaron un problema ni se vieron afectados a largo plazo los pacientes que presentaron estos eventos. Entonces por eso se sigue tomando esta meta como el objetivo para el paciente con enfermedad renal crónica e hipertensión arterial. ¿Qué nos recomiendan? Pues hacer una historia clínica completa para el abordaje, teniendo en cuenta todos los factores que estamos hablando. No olviden revisar antecedentes familiares de enfermedad renal crónica e hipertensión arterial. Piden hacer medición de la presión arterial a las mujeres que no tienen enfermedad renal en la perimenopausia, con antecedentes de hipertensión arterial o cuando tienen desórdenes ginecológicos en presencia de obesidad, cuando hay alteraciones en el parto, cuando está el uso de anticonceptivos orales, es muy, muy importante. Esto en las mujeres que tienen, pues no tienen historia de enfermedad renal y que se les quiere hacer una medición para detectar hipertensión arterial de manera temprana. Hablan que la medición de la presión arterial central es más precisa que la periférica en las mujeres y que el brazalete en algunas mujeres puede subestimar la medición de la presión arterial. ¿Qué medidas de tratamiento recomiendan? Entonces, pues obviamente las que ya conocemos, cambios en el estilo de vida, hablan de que el ejercicio no es tan efectivo por los temas simpáticos que tienen, hablan de disminuir el consumo de sal, obviamente suspender el tabaquismo, la reducción del consumo de AINES o evitar el consumo de AINES, y en las mujeres con enfermedad renal, obviamente suspender los anticonceptivos orales. ¿Y qué medicación usar? Pues realmente tampoco hay mayor, pues, como mayores datos o mayor eh, luces al respecto, ni mayores guías al respecto. Se están apenas entrando, pues, en entender especialmente cómo se comportan los medicamentos en las mujeres, de acuerdo, pues, como a ciertas cosas que hay en ellos, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero, pues, realmente lo que recomiendan es por ejemplo, tener en cuenta que en obesidad ciertos medicamentos nos sirven más. En el síndrome ovario poliquístico, el bloqueo RAS y dar la espironolactona nos ayuda también. Y ahí, eso sí, desde la farmacocinética es que vemos mayores eventos adversos porque nosotros asumimos que los medicamentos se comportan en las mujeres de la misma manera que se comportan en el hombre. Entonces, pues realmente se ven mayores eventos adversos en las mujeres, como por ejemplo el Júpiter que mostró que había más presencia de diabetes cuando se utilizaba pues la estatina en las mujeres. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esta tabla o esta gráfica tomada. Es un poco densa, pero lo que quiere hablar y lo que quiere decir al final es que cada uno de los grupos que se utilizan, de fármacos que se utilizan como para el control de la hipertensión, tienen
una alteración a nivel farmacocinético y puede pasar que puedan tener o no alteraciones a nivel de la mujer en los controles de la atención, o en hacer diferentes tipos pues, de ajustes en ellos. Como por ejemplo, hablamos de los beta bloqueadores. Tienen mayor biodisponibilidad en las mujeres, como es el caso del metoprolol y el propanolol, comparados con los hombres. Entonces, como tienen mayor biodisponibilidad, cuando lo utilizan, entonces el metoprolol produce mayor disminución en la presión arterial en las mujeres y mayor disminución de la frecuencia cardíaca que en los hombres, por esta razón de que tienen mayor biodisponibilidad. Entonces puede ayudar que podamos utilizar mejor los beta bloqueadores en las mujeres cuando tengamos mujeres que no estén controladas, y lo podemos ver en la vida, en la vida diaria. Lo mismo dice que 50 miligramos en una mujer adulta, una dosis provee una similar respuesta que en un hombre una dosis de 100 miligramos de metoprolol. Entonces, pues es importante tenerlo en cuenta también. Lo mismo pasa con algunos beta bloqueadores. Lo mismo, y lo mismo pasa con las reacciones adversas. Entonces, vemos acá. Entonces, por ejemplo, ópale. En los inhibidores de la ECA tienen mayor riesgo de hacer tos que las mujeres y por eso toleran mejor los ARA2. En los eventos adversos, por ejemplo, tienen menor hipercalemia y menor ginecomastia las mujeres que los hombres. Y pues obviamente los beta bloqueadores tienen un efecto más alto en las mujeres que en los hombres. Y el riesgo de edema periférico en los calcio antagonistas es mayor en las mujeres que en los hombres, y los diuréticos tiacídicos pues tienen mayor riesgo en las mujeres en hacer hiponatremia, hipocalemia, se hospitalizan más por hiponatremia y tienen pues menos, por ejemplo, gota asociada al uso de la tiacida que los hombres. Pero estos efectos en la farmacocinética pueden desaparecer cuando las dosis se ajustan al peso de cada uno o a la tasa de filtración. Entonces, sí es importante tener en cuenta qué vamos a usar en las mujeres de aquí en adelante en temas de utilizarlos, sea en mujeres con o sin enfermedad renal crónica e hipertensión arterial. Pero como vemos, no hay estudios para esto, todavía no hay estudios dirigidos y todavía falta que las mujeres tengan mayor representatividad en estos estudios. Entonces, ya para terminar, dejamos los aprendizajes, que son: las mujeres tienen diferencias en la presentación y manejo de la hipertensión arterial y en la enfermedad renal crónica con respecto a los hombres. El abordaje de la hipertensión arterial en la enfermedad renal crónica requiere estudios dirigidos a intervención de estas diferencias, y el abordaje del tratamiento farmacológico requiere de entender las diferencias en la farmacocinética para ser más efectivos en el control de la presión arterial y llegar a más eh, metas y controlar más factores de riesgo. Muchísimas gracias, gracias totales. Este es el grupo del Comité de la Mujer de la SLAN. eh, un grupo de mujeres maravillosas que trabajamos para que eh, conozcamos y aprendamos más de la enfermedad renal crónica en la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Iscay. Somos el grupo el Comité de la Mujer de Asocolnef. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que tocaste temas importantísimos, como decíamos al inicio, diferenciadores, y que nos sirven no solamente como nefrólogos, como internistas y como médicos generales en el abordaje de la mujer con enfermedad renal, muchas veces pues para entender la causa de la enfermedad renal, por qué llegó, ¿sí? Si no tenía otros factores de riesgo, simplemente una preeclampsia,
o una diabetes gestacional, por qué hizo posteriormente enfermedad renal o por qué cursó con enfermedad renal posteriormente, y poder indagar teniendo ya en cuenta todos estos tips y todas estas indicaciones que nos diste en cuanto a los factores de riesgo en la mujer. Tenemos factores hormonales, tenemos factores autoinmunes que nos diferencian, el hecho del embarazo, la enfermedad vascular del embarazo, entonces, o la enfermedad del endotelio. Todo eso nos hace pues tener en cuenta que la mujer se debe abordar desde un punto de vista también un poco más amplio en cuanto a la etiología de la hipertensión. Y es muy interesante pues lo del manejo, lo del tratamiento, que si bien no hay según los estudios, un abordaje diferente en cuanto al manejo farmacológico y en los cambios de estilo de vida comparados con toda la población en general, si hay efectos secundarios o si hay diferencias en la farmacocinética de algunos medicamentos antihipertensivos. Entonces, muchísimas gracias, doctora Iskay, por este webinar y espero que haya sido gran aprendizaje para todos nosotros. Y ahora quiero darle espacio a las preguntas. Por favor, las podemos ir escribiendo en el chat. Tengo una pregunta a la doctora Carolina. Eh, nos pregunta, doctora, ¿cuánto es lo esperado en la caída de la tasa de filtración glomerular en el adulto mayor según la edad? Yo lo que tengo entendido para el adulto mayor es vamos perdiendo lo mismo, 1 mililitro minuto o año después de los 30, 40 años de tasa de filtración glomerular. Es lo mismo, no hay una diferencia. Que se acelera o no teniendo en cuenta factores, ¿cierto? Pero Sí, esa sí, de es la acuerdo. caída fisiológica por envejecimiento. Ujú. Exactamente. ¿Qué otra pregunta tenemos? Doctor Iscay, hay de pronto pues de lo que investigaste y leíste para este webinar, entonces en el abordaje farmacológico, ¿nos podrías dar algún tratamiento diferenciador o con las recomendaciones que nos dabas en cuanto a la mejor respuesta a los betabloqueadores, a los calcioantagonistas? Em, Realmente no hay una, un medicamento, un fármaco que esté más recomendado que otro específicamente para la mujer con enfermedad renal, ¿sí? E hipertensión arterial. Realmente las recomendaciones están dadas en género y pues lo que dicen es que si no hay contraindicación para utilizarlo y si es una mujer que pues no está en embarazo, no está o no tiene deseo y tiene hipertensión arterial y de la mujer la idea es que se inicie con un inhibidor de la ECA o una ARA2 o con un bloqueo del sistema RAS en la mujer. Y es recomendación también de CADIGO. Realmente tenemos que mirar cosas específicas. Es como si la mujer se va a embarazar, qué queremos manejar, cómo lo vamos a manejar y qué cambios vamos a hacer. Están viendo la posibilidad de utilizar y se ha recomendado utilizar en mujeres, por ejemplo, que quieren deseo de gestación, utilizar los calcioantagonistas como parte del inicio del manejo y ya autorizaron que se pueden dar y que no tienen tanto efecto, dar también beta bloqueadores en la mujer que está siendo gestante. Evitar, obviamente, el atenolol, el abetal, no lo tengo claro ahorita, pero hay que evitar uno de los dos, o el atenolol o el abetalol. Pero realmente sí se está dejando ahorita en el momento utilizar los beta bloqueadores. Muchas gracias, doctora. Doctora, tenemos otra pregunta. ¿Nos podrías aclarar, por favor, lo de la toma de la presión arterial en cuanto a la diferencia de la toma en la medida de la presión arterial? Ok, lo que hablan es que realmente
la mejor medida es la que uno puede hacer más cerca o la más central que sea más cerca o más cerca a la parte central o las arterias grandes. Entonces, la idea es que pues obviamente no lo tenemos, no es fácil hacer esas medidas centrales de presiones arteriales más cercas hacia los vasos más grandes. Y lo que hablan ellos es que pues finalmente lo que sucede es que las mujeres cuando se toma la presión con el brazalete, lo que hace es que la medición puede estar relacionada con una medición más abajo de lo que realmente tiene, o sea, que la respuesta que nos va a dar es menor. Y esto puede estar en relación un poco que la mujer hipertensa en general tiene mayor rigidez arterial y hace que estas tensiones periféricas sean, o sea, o subvaloren la medición de la presión arterial. Bueno, hay una pregunta del doctor Mauricio Lopera. Primero, pues, felicita a la doctora y pregunta, ¿qué tipo de terapia de reemplazo hormonal puede recibir la mujer con hipertensión arterial y cuál está contraindicada? Em, Realmente pues no lo tengo todavía pues como muy en claro, pero están hablando que lo que active o que tenga que ver más con los receptores es lo que tengo pues como conocido, no conozco el tema a profundidad, pero sobre todo está más indicado los que tienen que ver es perfectamente con los que activan los receptores. De estrógenos. Ahí es donde modulan esos son los que tienen pues como mejor y tienen menos riesgo en la mujer con enfermedad renal e hipertensión. No lo tienen los que son directamente que se dejan del estradiol y todo este tipo, esos están completamente contraindicados, pero los que modulan los receptores y dirigidos hacia los receptores, esos son los que están indicados. Muchas gracias, doctora. Bueno, no veo más preguntas. No veo más preguntas acá en el chat. Eh, pues, doctor Iscay, y a todos, muchísimas gracias, muchas gracias por esta charla. Esperamos, pues, encontrarnos en el próximo webinar del Comité de la Mujer, que también, pues, nos acompañe como en la noche de hoy. Vamos a ver, aquí hay, bueno, no hay preguntas. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, Iscay. Buenas noches, gracias a todos por estar. Se te fue la voz. ¿No? Ya, ahí. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Hasta luego.